Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Un título que llama mucho la atención y que promete una historia que muchos esperaban, o tal vez ni imaginaban. Vamos a hablar de la sorprendente revelación: Can Yaman, de Method de Mir me salvó del alcohol. Sí, han oído bien. Esta afirmación ha recorrido como la pólvora por las redes sociales y los medios, y hoy vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esta impactante declaración. ¿Será cierta? ¿Quién la ha hecho? ¿Cuál es el contexto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de anécdotas, posibles verdades y, por supuesto, el drama que tanto nos gusta analizar. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, créanme, siempre tenemos algo interesante que contarles. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La frase que encabeza este vídeo, Can Yaman, de Method de Mir me salvó del alcohol, es potentísima. De entrada nos presenta dos nombres que son sinónimo de éxito, de pasión, y para muchos, de una historia de amor que cautivó a millones: Can Yaman y Method de Mir. Ambos actores turcos saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. Su romance en la ficción se trasladó, al menos por un tiempo, a la vida real, y esa relación fue seguida con lupa por sus seguidores. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el alcohol? La revelación, como decíamos, es impactante porque sugiere que uno de ellos, o tal vez alguien relacionado con ellos, tuvo un problema con el alcohol y que la intervención del otro fue crucial para superarlo. Cuando escuchamos algo así, lo primero que se nos viene a la mente es: ¿quién hizo esta declaración? Y más importante aún, ¿a quién se refiere exactamente? Porque el título es ambiguo. ¿Fue Can Yaman quien afirmó que Method de Mir le salvó del alcohol? ¿O fue Method de Mir quien lo dijo sobre Can Yaman? ¿O quizás, fue un tercero quien hizo esta revelación sobre uno de ellos? La verdad es que la noticia se ha propagado de diferentes maneras, y en Internet, como sabemos, la información a veces se distorsiona. Pero hemos investigado a fondo para traerles la versión más precisa y contrastada. Según las informaciones que han circulado, y tras una exhaustiva búsqueda, parece que la declaración proviene de un allegado, alguien cercano a la pareja, quien habría hablado para un medio o una publicación, revelando este detalle íntimo. No son palabras directas de Can Yaman ni de Method de Mir en una entrevista pública para confirmar o desmentir esto explícitamente, al menos no de forma clara y rotunda. Sin embargo, la intensidad de la noticia y el revuelo que ha causado nos llevan a pensar que hay algo de verdad o, al menos, una historia detrás. Lo que sí es cierto es que la imagen pública de Can Yaman y de Method de Mir siempre ha estado asociada a un estilo de vida glamuroso y a mucho trabajo. Ambos son figuras muy expuestas y cualquier indicio de problemas personales, como una posible adicción, sería algo que sus fans querrían saber, y que los medios de comunicación no dudarían en explotar. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos. Las adicciones son temas muy serios y delicados, y las revelaciones sobre ellas deben ser tratadas con respeto y veracidad. Analicemos la posibilidad de que la afirmación se refiera a Can Yaman. Can Yaman es conocido por su físico imponente, su carisma arrollador y su meteórico ascenso a la estrella internacional. Su vida personal, especialmente su relación con Method de Mir, fue un foco constante de atención. Si Can Yaman hubiera tenido un problema con el alcohol, y Method de Mir, como su entonces pareja, hubiera jugado un papel fundamental en su recuperación, esto explicaría la magnitud del titular. Imaginen la fortaleza que se necesita para superar una adicción, y el apoyo invaluable que puede brindar una persona querida en ese proceso. La relación de Can y Method por aquel entonces era vista por muchos como una unión fuerte y apasionada. Un escenario donde ella le tiende la mano y le ayuda a salir de un oscuro abismo sería una narrativa muy poderosa y conmovedora. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la declaración se refiera a Method de Mir. Aunque quizás menos rumoreada en cuanto a problemas con el alcohol, Method también es una figura pública muy observada. Si ella hubiera estado luchando contra esta adicción, y Can Yaman, en su rol de pareja, hubiera sido su apoyo, su ancla, la persona que la inspiró a buscar ayuda y a recuperarse, también sería una historia de gran impacto.
Recordamos su personaje en Erkencicus, Sanem, una joven soñadora y apasionada, que a menudo se enfrentaba a desafíos personales. Una historia real de superación de Demet, con Can como su salvador, resonaría con la empatía que muchos sienten hacia ella. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser críticos y no caer en el sensacionalismo vacío, la falta de una confirmación directa por parte de los protagonistas deja un halo de duda. ¿Es posible que sea una interpretación exagerada de alguna declaración ambigua? ¿O quizás una noticia difundida por fuentes poco fiables con la intención de generar clics? En el mundo del espectáculo turco, las historias circulan rápidamente y no siempre con la verdad por delante. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue muy importante en sus carreras y para sus fans. Su paso por Erkencicus los catapultó a la fama internacional y creó un vínculo especial con el público. Tras su separación, ambos han seguido caminos profesionales exitosos, aunque a menudo se les sigue relacionando. Cualquier detalle sobre su vida personal, especialmente uno tan sensible como este, inevitablemente genera curiosidad. Si nos ponemos en el terreno de la especulación informada, podemos pensar en las presiones de la fama. Ser una estrella mundial con agendas apretadas, rodajes intensos y el escrutinio constante del público y los medios, puede ser abrumador. El alcohol, para algunas personas, puede convertirse en una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad o la soledad que puede acompañar a una vida tan expuesta. Si uno de ellos o ambos en algún momento pasaron por momentos difíciles, es comprensible que buscaran apoyo en quien tenían más cerca. La figura de Demet Özdemir, en particular, suele ser vista como una persona dulce y sensible. Si ella hubiera sido la que estuviera pasando por un momento complicado, la idea de que Can Yaman, con su energía y su apoyo, la hubiera ayudado a salir de una situación difícil, sería una imagen de fortaleza y amor romántico que encajaría con la percepción que muchos tienen de ellos como pareja. Por otro lado, Can Yaman, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro, también ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la salud mental y los desafíos que implica la fama. Si él hubiera sido quien lidiaba con el alcohol, y Demet Özdemir, con su comprensión y su compañía, hubiera sido su salvación, esto demostraría la profundidad de su conexión y la capacidad de apoyo mutuo. Es importante recordar que muchas de estas noticias, especialmente las que provienen de fuentes no oficiales, deben ser tomadas con pinzas. Los allegados son a menudo una figura misteriosa que habla anónimamente para los medios, y sus motivaciones pueden ser variadas. A veces buscan fama, otras buscan dañar la imagen de alguien, y en ocasiones, simplemente comparten información que creen que es de interés público. Lo que sí podemos aprender de una noticia así, sea cual sea su grado de veracidad, es la importancia del apoyo en las relaciones. Si una persona querida atraviesa un momento difícil, ya sea una adicción, una depresión o cualquier otra lucha personal, el apoyo de amigos y familiares es fundamental. La empatía, la comprensión y la paciencia son herramientas poderosas para ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso a la luz. La historia de una posible recuperación de una adicción, y el papel crucial que juega una persona amada en ella, es una narrativa que resuena profundamente con nosotros. Nos habla de la fragilidad humana, pero también de la fuerza del amor y la conexión. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, los actores también son seres humanos con sus propias batallas. En resumen, la impactante revelación Can Yaman, Demet Özdemir me salvó del alcohol, apunta a una posible historia de lucha y superación en el círculo íntimo de estos dos populares actores turcos. Aunque no hay una confirmación directa y pública de Can Yaman o Demet Özdemir, la noticia ha generado mucho debate y especulación. La versión más extendida sugiere que un allegado hizo esta declaración, refiriéndose a cómo la intervención de uno de ellos fue clave para ayudar al otro a superar un problema con el alcohol. Si bien debemos ser cautelosos con la información no confirmada, la posibilidad de que uno de estos ídolos haya enfrentado y superado una adicción con el apoyo de su pareja es una historia conmovedora que habla de la fuerza de los vínculos humanos. Y hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante revelación. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar los detalles, considerar las diferentes posibilidades y, sobre todo, mantener un enfoque respetuoso ante un tema tan sensible. Como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia.
¿Creen que hay algo de cierto en ella? ¿Les sorprende? ¿Y o con acento la noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron del contenido de hoy, no olviden dejar un buen me gusta, que siempre nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, o que simplemente disfruten de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.